En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Esta semana empezamos con una nueva serie, ¿Quién soy? Soy hijo de Dios, soy su especial tesoro, soy siervo y vamos a ver un cuarto punto, soy embajador. Claramente así me lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Soy embajador. Mira lo que dice, pero en nombre de Cristo. Y como embajador, yo tengo este ministerio, el de llevar la reconciliación. ¿Qué es un embajador? Un embajador es el máximo representante, oficialmente hablando, del más alto nivel de un reino ante otro. Y usted y yo somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de ese reino de Dios, ante este reino en el cual nos hallamos en este momento, aquí en el mundo. Miren qué honor, qué privilegio tan grande nos da Dios, a ustedes y a mí. Por supuesto, como sus hijos. Yo soy hijo, yo soy siervo, pero también entiendo que soy embajador. Y como embajador, pues yo hablo del reino de los cielos. Y estamos aquí para representar al reino de los cielos. No para hablar lo que yo quiera, ni me represento a mí mismo, sino en nombre de Cristo. Entonces aquí podemos decir, o soy embajador o soy embaucador. ¿Usted qué es? Porque el embajador reconcilia. El embaucador es el que tiene una lengua que va convenciendo al cauto y al incauto. Y habla acerca de sí. El embaucador se mantiene hablando de él mismo. Pero el embajador, de aquel que lo ha enviado. Pero aquí también hay algo. No olvidemos que el Señor nos habla acerca del ministerio, también de la reconciliación. Bueno, también hay varios pasajes que hablan acerca de esto. Un embajador es un ministro plenipotenciario, se dice secularmente. O sea, cumple pues una función. Y es un ministro. Ustedes y yo somos ministros de Cristo. ¿Lo sabía? Secularmente se dice que es plenipotenciario. Cumple diferentes tipos de funciones. Está empoderado para cumplir diferentes funciones de parte del Estado. Pero usted, pues, no somos plenipotenciarios. Miren que usted y yo hemos recibido poder por parte de Dios, dado por el Espíritu Santo, como embajadores que somos. La palabra apóstol es un término que es compuesto también. Apostelo. En cuanto a su raíz, su origen. Apo significa aparte, fuera, lejos. Stelo significa yo envío, yo pongo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios me aparta, Dios me envía y Dios me pone. El apóstol es apartado, es enviado y es puesto. ¿Quién determina? ¿Quién lo aparta? Dios. ¿Quién lo envía? Dios. ¿Quién lo pone donde Dios así lo quiere? ¿A qué lugar donde lo ha enviado? Pues Dios, su Señor. Recordemos el caso de Abraham. Dios lo tomó ahí en Génesis 12. Lo envió a la tierra de Canaán y lo puso allí. La palabra nos dice en Romanos 1:1.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué traemos a colación este término del apóstol? Porque el apóstol es un embajador. Porque no olvidemos, es enviado por Dios. Es un apostelo. Yo envío, lo aparto para enviarlo, para ponerlo. Yo lo hago. Eso es lo que significa. Pablo se identifica como tal. En esta carta a los romanos hay varias cartas que él ha escrito. Pero en esta primera carta que lo conocemos a Pablo, que es la primera carta que aparece de Pablo, claro, en el Nuevo Testamento, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Miren que vimos aquello que es siervo ayer. Yo soy siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Llamado a ser enviado. Pero dice, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para las buenas nuevas. Un apóstol es un embajador que entiende eso. Pablo lo entendía. Pablo era apóstol. Llegó a ser, claro, llegó a ser apóstol de Dios. Enviado, embajador. Lucas 10, Jesús aquí nos habla. Versículos 2 y 3, un pasaje conocido. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y luego les dice, id, he aquí, yo os envío, como corderos en medio de lobos. Yo los envío. Aquí se me está refiriendo a una misión, que es la misión de los 70. En la misma misión, aquí de Lucas 10, el Señor les dice que en cada casa ustedes dirán, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ellos representaban ese reino. Su mensaje representaba el reino. El evangelio y las buenas nuevas son de ese reino. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor los estaba enviando como embajadores que eran. Mateo 10, versículos 16 al 20, está la misión de los 12. Nuevamente, he aquí yo os envío, dice el versículo 16, como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Más adelante, versículo 19, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué resalta aquí? Que yo no soy, dice este último versículo, el que habla, porque yo no me represento a mí mismo, porque yo soy embajador, es el Espíritu de mi Padre, dice, el Espíritu de Dios, el que habla a través de mí. Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Clarísimo. Todo aquel que recibe al que yo envío, me está recibiendo es a mí. Eso es un embajador. Lucas me dice, quiero decir, el historiador, el médico Lucas me dice en el libro de los Hechos, versículos 1 y 2, recordemos, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Yo que sé el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El embajador recibe mandamientos por parte de quien lo aparta. Un embajador no va porque sí, no. Aquel que lo ha apartado, aquel que lo ha de enviar, le da mandamientos. Haga esto otro. ¿Dónde? Allá ese reino donde yo lo envío. Recibe esto por parte de quien lo aparta, por parte de quien lo pone y de aquel que lo envía. Usted y yo no somos espías, usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Usted y yo
somos embajadores. Y ya quisiera entonces aquí enumerar 4 connotaciones de aquel que es enviado. 4 connotaciones que tiene el embajador, el enviado. En primer lugar, tengamos esto claro, detrás de todo embajador hay un rey que lo envía. Hoy en día estamos llenos de embajadores. En el país donde usted está hay embajadores que son enviados por parte de otro estado, por el rey de ese otro estado, llámese el presidente, en algunos casos, reyes en algunos casos, el monarca, el primer ministro. Ese país, ese estado, ese reino lo envía donde usted está. Pero detrás de todo embajador hay un rey que lo envía. ¿Quién fue el primer enviado? Jesús fue el primer enviado. Jesús fue enviado por el Padre y él vino aquí. Y aquí hay unos principios fundamentales de este primer punto. Recordemos, detrás de todo embajador hay un rey que lo envía. Claro, que lo aparta, que lo envía, que lo pone. Algunos puntos importantes aquí. El que envía es mayor que el enviado. El rey es mayor que aquel que es enviado, que el embajador, que el apóstol. Segundo, el que envía comanda al enviado. Ya vimos este punto, le da mandamientos. Como decimos, el embajador no se manda a sí mismo, no se envía a sí mismo. Alguien debe enviarlo, pero también lo manda con una carta de navegación. Usted lo que ha de hacer es esto. Y usted en ese país, a esa nación, a ese territorio, a ese reino donde yo le envío, usted ha de hacer esto. El que lo envía lo comanda, o sea, le da mandamientos, como dice la palabra de Dios. Otro punto, tercero, el enviado le pertenece al que lo envió, es de él. Él no le pertenece al mundo al cual él es enviado. Absurdo, pero lamentablemente eso es lo que muchos hijos de Dios viven. Viven como si le pertenecieran al mundo donde están. Claro, debe ser apartado del mundo, pero no quitado de allí. Es más, es que si soy enviado por él como embajador, y el único que me puede revocar de ahí es el que me envió, es Jesús. Y él no lo ha hecho, él quiere que yo esté ahí. Pero también encontramos que algún día pues yo vuelvo nuevamente a ese reino. Y eso es cuando Dios me manda a su casa. El mundo lo llama muerte. Nosotros lo llamamos muerte para resurrección, de vida eterna. Cuarto, el enviado sale del que lo envió. Sale de allí. Y finalmente el enviado es uno con el que lo envió. Es uno solo. Uno. Cuando habla el embajador, es como si hablara el rey que lo ha enviado. Cuando habla el embajador, él está representando a ese reino. Por lo tanto, es uno solo. Y debe ser uno solo. Primer punto entonces, detrás de todo embajador hay un rey que lo comanda. En segundo lugar, el rey toma a su embajador y lo envía al mundo. Él es el que lo envía. Un embajador tiene un pasaporte diplomático. Y con ese pasaporte diplomático, pues yo puedo recorrer el mundo. Pues, bueno, usted y yo no tenemos un pasaporte diplomático como el mundo lo conoce, tenemos algo mucho más todavía.
Es que usted y yo hemos sido enviados por el mundo. Hemos sido enviados al mundo ¿por quién? Por nuestro Padre, por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nos ha enviado. El embajador debe estar en comunicación permanente con su rey. Muchas veces, ¿qué es lo que dice el rey? Cuando hablo del rey, ya se han dado cuenta, pero me refiero al gobernante, al primer ministro, al presidente, al jefe de Estado, como lo quieran llamar. Llama a consultas a su embajador. Entonces yo tengo que estar en comunicación permanente con mi rey, con el embajador que soy, aquí en este mundo, aquí en esta tierra. Entonces debe haber una comunicación permanente con él. Y yo voy a consultas, o sea, lo que tiene que ver la oración permanente del embajador con aquel que es su rey, con aquel que lo ha enviado. Y le busca en oración y habla con él. Pero tiene que estar en comunicación permanente. No puede haber ruptura en la comunicación, y quien la rompe no es el rey, quien la rompe es el embajador. Le dice, a ver, dime, ven acá, debe haber una comunicación permanente. Es más, ¿de quién se suple el embajador? Pues del rey. Y cuando el embajador a veces no sabe qué hacer, ¿a quién debo buscar? Pues al rey. El embajador consulta permanentemente al que lo envió. Pero también el enviado glorifica al que lo envió. Al que lo envía permanentemente, le da la gloria a él. No, un embajador puede decir, no, es que logré esta gestión entre mi país y este país donde yo estoy en misión diplomática. Esta gestión se logró, este acuerdo humanitario, este acuerdo comercial, este intercambio entre los dos países donde hemos derribado aranceles, se logró gracias a mi gestión. No, el embajador le da la gloria es al que lo envió. A él. Y seguramente es posible que usted esté aquí actuando como embajador. ¿Y de qué manera ha logrado tanto como embajador? Que usted es de Cristo. Ah, qué maravilla. Pero el embajador no le da la gloria a sí mismo, sino al que lo envió. La gloria es para aquel que lo ha enviado, con quien él es uno solo. Bueno, debe ser uno solo. Tercero, el rey determina lo que ha de hacer el embajador. El rey le da una misión al embajador. Por eso hoy en día se habla acerca de misión diplomática. Término secular, un término propio en la diplomacia. El rey le da una misión al embajador. La misión no se la da el rey a cuyo territorio Dios me envía y me pone. No, me lo da el rey que me ha enviado. Él es el que me da la misión, no acá. Es el que me envía, que es Dios. El embajador hace la voluntad del que lo envió. No hace la voluntad del mundo donde ha sido enviado, de otros. Él hace la voluntad del rey que lo ha enviado. Pero también aquí hay algo. Hemos dicho que él va con un norte muy claro, con una carta de navegación, lo mencionamos, nos referimos con esos términos. ¿Cuál es la carta de navegación del embajador? Pues la carta de navegación que hoy en día tienen todos los embajadores y todo el cuerpo diplomático de cualquier país del mundo acreditado en otro, ¿cuál es? La ley lo determina. Y usted y yo tenemos la palabra de Dios.
La palabra de Dios determina qué es lo que he de hacer allá en ese reino al cual he sido enviado y donde he sido puesto. Y eso está claro en su palabra, lo que yo he de hacer. La ley lo determina, la palabra de Dios determina mi misión, la misión de este embajador. El enviado es responsable únicamente ante el que lo envió. Pero claro, tiene que dar testimonio ante aquellos a los cuales él ha sido enviado. También. Pero también ahí la ley me dice cómo he de actuar y comportarme frente al mundo al cual yo he sido enviado. También, ¿qué lo dice? Aquella ley, la ley de Dios, la palabra de Dios. El embajador no agrada al mundo, sino que agrada al que lo envió. Pero el embajador tampoco se agrada a sí mismo. Nuevamente, agrada al rey que lo ha enviado. Pero también el embajador tiene algo claro. Dentro del manual que él recibe, que es la palabra de Dios, que también al César lo que es del César. ¿Quién enseñó eso? Nuestro Señor. Nos lo enseñó Jesús. Ya hemos visto entonces 3 puntos acerca de lo que es las connotaciones del embajador. Detrás de todo embajador hay un rey que lo envía. El rey toma al embajador, lo envía al mundo. Y lo pone ahí en el mundo. Tercero, el rey determina lo que ha de hacer el embajador. Pero aquí también hay un cuarto punto que siempre debemos tener en mente. Y es que el rey empodera al enviado, al embajador. Lo empodera con el Espíritu Santo. Porque sólo así el embajador puede cumplir su misión. De lo contrario, es imposible llevarlo a cabo. Es imposible yo cumplir la misión que tengo. Necesito el poder. Y Dios le da al embajador no el espíritu de cobardía al mundo donde está, sino de poder. De amor también ante el mundo al cual estoy enviando, pero también de dominio propio. Ahí, mire, 3 puntos importantes. Lo entiendo a la luz del apostolado, lo entiendo a la luz del ser enviado, a luz de ser embajador. Que el su espíritu. Dios me ha dado un espíritu de cobardía. Yo no voy al mundo, no estoy aquí en el mundo para ser un cobarde, para actuar como un cobarde, sino que Dios me ha dado el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. 4 puntos importantes. Y como dicen en algunos lados, la ñapita. La embajada no es eterna. Toda misión diplomática llega a su fin. Y en algún momento dado el embajador nuevamente vuelve a su reino. Porque allá es donde pertenece. Y va a estar ahí con su rey. Vuelve nuevamente a su casa. Vuelve a su reino. Y Dios es el que llama al embajador y le dice, ya tienes que venir acá. El mundo al cual él es enviado no determina eso. Lo determina es aquel que lo ha enviado. Ven nuevamente acá. Y vuelve a su casa. Va a su casa. Y usted y yo también. Y cuando terminemos entonces nuestra misión aquí en la tierra, como embajadores que somos, volveremos allá e iremos a nuestra casa, a ese reino. Dios nos llamará para allá y ahí terminará
nuestro peregrinaje, nuestra misión aquí en la tierra. E iremos a su presencia. Qué maravilloso ser embajador de Cristo. ¿Quién soy? Soy embajador. Embajador de Cristo. Ahora, Señor y Dios, te damos gracias en este momento por tu palabra. Porque día a día tú me enseñas de quién soy. Soy tu hijo. Soy tu especial tesoro. Soy siervo. Soy embajador. Soy aquel a quien tú apartas. Tú envías. Claro, tú lo apartas para formarlo. Tú me envías y tú me pones. Como lo que hemos aprendido aquí, oh Dios, el ganar, edificar, enviar. Esto le antecede al enviar, para eso es que tú me apartas. Y tú me envías al mundo. Tú que eres mi rey. Y yo soy embajador del reino, de tu reino, Señor, de tu reino, Padre. Yo soy tuyo. Señor, pero yo sé que Dios, detrás de todo embajador, de todo enviado, hay un rey. Uno solo. Porque un embajador solamente tiene un rey. Un embajador no sirve de diferentes reinos, solo tiene uno. Y yo soy tu embajador, Jesús. Dígaselo a Él en esta noche. Soy tu embajador. Como aquel apóstol que es enviado por ti. Que es apartado, enviado y puesto por ti. Señor, gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque me has tomado a mí como tu embajador. Y lo soy porque así tú me has ungido también, para ser tu embajador aquí en esta tierra. El embajador no se constituye a sí mismo. Al embajador lo constituye un rey, lo constituye el rey que eres tú, Señor. Señor, gracias, porque tengo clara mi misión aquí en la tierra, como embajador. Pero sé que algún día mis años finalizarán aquí en esta tierra. E iré nuevamente a ti, oh Dios. E iré a tu presencia. Iré a aquel lugar que tú tienes preparado para mí. A mi casa. A mi reino, mi Señor. Y a mi reino, mi Padre bueno. Ahora, Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos embajadores. Tus embajadores, Dios. Que la bendición del Dios, del Señor, del Rey, sea sobre sus vidas, en este momento y siempre. Amén. Muy agradecido con Dios de poder tenerlos en esta noche. Que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Nos vemos, no olvidemos, todos los días, de lunes a viernes, 9 de la noche, aquí, hora Colombia, abre los cielos. En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro.